Me toca hablar acerca de liderazgo. Y pues hablar de liderazgo es meternos en problemas. Porque hay tantas expresiones acerca del liderazgo del hombre. ¿Quién manda? ¿El hombre o la mujer? Y oímos cosas como que, bueno, el hombre es la cabeza, pero la mujer es el cuello, ¿verdad? Y entonces la cabeza se mueve para donde se mueve, el cuello se mueve para donde se mueve, ¿verdad? La cabeza se mueve para donde se mueve el cuello. Y yo creo que aunque el tema ha sido discutido, es un tema muy discutido, no solamente dentro de las iglesias, sino también fuera de ellas. Yo creo, hermanos, que debemos definir y tener una teología bíblica con respecto al liderazgo del varón. Y yo creo, hermanos, que el Señor ha levantado al hombre para ser líder en su casa. Ese amén no convence. Yo quiero que ese amén sea aún creyendo que usted está enfrente de su esposa y dice amén. Ay, muy bien. Entonces, vamos a hablar porque mi preocupación era exactamente cuál debía ser el enfoque de este tema, liderazgo. Y cuando le preguntaba al Señor acerca de qué hablar sobre liderazgo, porque ciertamente podemos hablar de muchas funciones de liderazgo, podemos hablar de muchas características, podemos hablar de tantas y tantos temas que incluye el tema de liderazgo. Yo le preguntaba al Señor exactamente de qué hablar. Y cuando fui al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española para definir la palabra liderazgo, el Señor estaba hablando a mi corazón, porque encontré que la definición de la palabra liderazgo habla acerca de la condición de líder, habla acerca del ejercicio de las actividades de líder. Habla incluso de una situación de superioridad en la que se halla una institución. Y cuando yo me detenía para mirar la condición de líder, entonces empecé a centrar el tema con respecto a nuestra posición de liderazgo como varones. ¿Qué es lo que dice la palabra al respecto sobre el varón como cabeza, como líder? Vamos a ver la escritura y en Génesis capítulo 1 versículos 26 al 28 dice: entonces dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar y en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar y en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Las palabras que nos ayudan a entender el pasaje para comprender lo que es liderazgo del varón son las palabras que se encuentran en el versículo 28, sojuzgad y señoread. Esas dos palabras, sojuzgad y señorear, son palabras que nos ayudan a entender el propósito del liderazgo del hombre en la tierra. Algo que el Señor decidió, algo que el Señor quiso hacerlo de esa manera. Sojuzgad viene de la palabra hebrea kabash y significa someter. Cuando el Señor le está diciendo al hombre y lo está creando con un propósito claro acerca de presentar un liderazgo frente a la creación, la palabra kabash significa someter, significa conquistar. El sentido del verbo someter
es hacer subordinado, dependiente o sumiso. No era fácil para el hombre haber sido creado con este propósito, porque la creación era nueva también para Adán. No era fácil. No sabía cómo iba a reaccionar la creación frente al liderazgo de Adán. Pero la palabra, cuando dice, el sentido del verbo es someter, de someter es subordinar, dependiente o sumiso. El trabajo de Adán era hacer que las criaturas que habían sido formadas por el Señor se sometieran a Él. ¿Cuántos creen que no era fácil eso? A ver, ¿cuántos creen que sí era fácil? ¿Y los demás no tienen opinión? ¿Cuántos creen que no era sencillo? A ver, levanten la mano los que creen que no era sencillo. Definitivamente no era sencillo. Existe la palabra ahí también, señoreat. Y esa palabra señoreat viene del hebreo radá. Y radá significa gobernar, significa dominar, tener dominio, estar a cargo. Y el sentido del verbo gobernar es ejercitar autoridad, como el que ejercen las naciones unas contra otras, los gobiernos. Por eso se les llama gobiernos, porque ellos están ejerciendo su autoridad sobre las naciones. Lo que debía hacer este Adán era entonces ejercitar su autoridad, someter a la creación. Desde la creación Dios llamó al hombre para ser líder, para estar al frente, para hacerse cargo. Y yo creo que el propósito de Dios sigue siendo el mismo ahora con usted como varón. Yo creo que ese propósito divino no se ha perdido. Voy a explicar un poquito todo esto más adelante. Desde la creación entonces Dios llamó al hombre para liderar, para someter, para conquistar, para gobernar, para tener autoridad y tomar dominio en toda la tierra y sobre todo animal que habitase en ella. Ese fue el propósito que Dios tenía cuando hizo a Adán. Ahora, es cierto que ahí, hermanos, en el pasaje se menciona que Dios hizo al hombre, y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó. Dice varón y hembra los creó. Pero hay un detalle, hermanos. Eva no es creada hasta después de que recibe Adán estas instrucciones. La creación de Eva se encuentra en el capítulo 2. Cuando dice la escritura que Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y sacó una costilla y formó una mujer. Pero Dios ya estaba mirando que Adán iba a tener una necesidad de compañía e iba a crear una persona con el mismo especie que el varón. Ahora, ¿cuántos saben que Dios es soberano? ¿Dios es soberano? ¿Usted cree que Dios es soberano? ¿Cómo le cae la frase si yo le digo, Dios es soberano y bien pudo poner a la mujer al frente de nosotros? Él pudo decidir que fuera la mujer que estuviera al frente, porque Él es soberano. La buena noticia es que Dios decidió que fuera el varón. Bueno, el hombre. Menos dijeron amén. Y le damos gracias a Dios porque Dios escogió al varón para ser líder. Ahora bien, el propósito de este liderazgo otorgado por Dios queda especificado ahí en el pasaje, claramente en el versículo 26 de Génesis 1 le dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar. Señoree.
someta, tome control, gobierne. Pero seguro que eso usted ya lo sabía. Dentro de sus funciones, eso era lo que Dios tenía en mente al crear a Adán. Que fuera el que tuviera el liderazgo de la creación. Que fuera el que tuviera también todo bajo dominio, bajo control. Y sabe una cosa, aún todavía Eva no había sido creada. Déjeme cómo entiendo yo algunos pasajes de la Escritura. Cuando hablamos del liderazgo del varón desde Génesis, podemos decir que Dios quiso que el hombre fuera líder. Dios entregó esta posición, escúchelo, posición de liderazgo al varón. ¿A quién entregó Dios esa posición? ¿A quién entregó esa posición? Al varón. Y lo hizo con un solo propósito: que el hombre gobernara, que el hombre tuviera control. Dios entregó esa posición de liderazgo al hombre para establecer un orden en la tierra. La autoridad dada al hombre incluía el sometimiento con esfuerzo, con valentía y determinación de toda fuerza natural que se opusiera contra el orden establecido por Dios. Yo no creo que haya sido sencillo para Adán tener al frente un animal como la jirafa y ponerle jirafa. No creo que fue sencillo mirar un mono venir. Yo le hubiera puesto feo, él le puso mono. Yo creo que no fue sencillo. Adán tuvo que ejercer su liderazgo con esfuerzo y valentía y determinación. Eso es lo que creo que necesitan los varones hoy en día. Necesitan esfuerzo, valentía y determinación. Ahora, me impresiona, y voy a llevarlos ahí en algunas cosas en Génesis, algunos versículos. Porque yo veo que si para Adán no fue fácil el liderazgo al principio, creo que Dios estaba ayudando a Adán para que Adán ejerciera su liderazgo. Y creo que Dios expuso el liderazgo de Adán en 3 áreas. Número 1, su liderazgo fue expuesto frente a la creación. Fue Adán quien puso nombre a toda la creación. Y era una forma de decir, bueno, Adán, yo te estoy poniendo aquí frente a la creación, porque así dice la Escritura. Y ahora yo quiero que empieces a ejercer tu liderazgo. Dice versículo 19 del capítulo 2 de Génesis. Dice: Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Dios expuso el liderazgo frente a la creación. Y Adán tenía que esforzarse, ser valiente, ser determinado y ponerle a la creación, a los animales, les puso nombre, y a toda la creación, y sometió toda la creación. Pero también vemos que Dios expuso su liderazgo frente a la mujer, frente a Eva. Esto les va a gustar, Vean lo que dice el versículo, Génesis capítulo 2, versículos 22 y 23. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, y esta será llamada varona, porque del varón fue
tomada. Recuerden que Eva no estaba presente cuando Adán estaba ejerciendo su liderazgo frente a la creación. Esto es una revelación, hermano. Esto es lo que yo creo. Yo creo que todos los varones tienen liderazgo. ¿Me escuchó? Todos los varones tienen liderazgo. Todos. Pero lo que estaba haciendo Dios es que después de formar a Eva, la escritura dice que Él la trajo a Adán. ¿Me están siguiendo? Fíjese, Dios como creador, después de formar a Eva, la tomó y la llevó frente a Adán para que Adán ejerciera su liderazgo frente a la mujer. Y entonces Adán la vio y después de decir un wow, después de decir, no dice eso en la Biblia, después de decir eso, él dijo: tú serás llamada varona, porque del varón fuiste tomada. Dios respaldando al hombre en su liderazgo, porque Dios era el soberano y Él pudo haberle puesto nombre a la mujer sin necesitar a Adán. Pero la razón por la cual Dios, después de formar a Eva, la lleva con Adán, es para que Adán, enfrente de la mujer y teniendo a Dios como testigo, pueda ejercer su liderazgo. ¿Cuántos han oído acerca de que las mujeres necesitan hablar 25,000 palabras diarias? A ver, ¿cuántos han escuchado eso? Okay. ¿Y los hombres cuántas? 5,000. Bueno, cuando yo veo el pasaje de Génesis, cuando dice la escritura que Dios trajo a la mujer después de ser formada, la trajo a Adán, y Adán le dijo: tú serás llamada varón, porque del varón fuiste tomada. Desde mi punto de vista, sucedió el primer milagro. La mujer no dijo nada. Para aquellos que se quejan que la mujer habla mucho, en ese momento la mujer no dijo nada. Yo no sé si era porque Dios estaba ahí. Lo que yo quiero pensar es que la mujer no dijo nada porque Adán estaba siendo respaldado por Dios y su decisión era basada en y con Dios. Que ese es el gran problema por el cual las mujeres no se quieren sujetar al liderazgo del varón, y por lo cual hombres han cedido el liderazgo. Es más fácil decir: como tú quieras, mi reina, o como ustedes quieran, mis hijos, que tomar tiempo para ir a Dios y encontrarnos con Él y encontrar en Él, en Dios, todas nuestras decisiones. ¿Está comprendiendo lo que estoy diciendo? Es más fácil decir: ay, decídelo tú, que meterse a Dios para decir: Señor, dame sabiduría y dime, Señor, cómo cierro la boca del león de mi mujer. Si va a aplaudir, aplauda, pero al Señor. Eva no estaba entonces cuando Adán estaba ejerciendo liderazgo frente a la creación. Por eso es que Dios llevó a Eva con Adán para que Adán ejerciera su liderazgo frente a la mujer. Y le dijo: tú serás llamada varona. Y la mujer dijo: no, es que yo me quiero llamar Antonieta o me quiero llamar Julieta. ¿Verdad? No, te vas a llamar varona, porque del varón fuiste tomada.
Dios expuso el liderazgo frente a la tentación, frente al diablo. Dios permitió que el liderazgo de Adán fuera probado también. Cuando vino la tentación, cuando vino el diablo para tentar a Eva, cuando apareció en escena el diablo, lo que veo yo es que Dios permitió que el liderazgo de Adán también fuera probado y fuera presentado ante la misma presencia de Satanás. La mala noticia es que no supo cómo hacer eso, ¿verdad? Se dio a eso. ¡Qué brutalidad hizo Adán! Y lo que estamos pasando aquí, y cómo nos está yendo aquí. Y entonces yo decidí hacer mi agenda cuando llegue al cielo, y dije: lo primero que voy a llegar a hacer al cielo es reclamarle a Adán cómo hizo esta brutalidad. Y tenía otro en mente también, era Pedro. ¿Cómo pudo Pedro negar al Señor? Y le voy a reclamar también, como si fuera yo el defensor del reino de los cielos, ¿verdad? Mire, Dios me hizo sentir esto. ¿Y si tú hubieras sido Adán? Pude entender que era muy probable, casi seguro, que hubiera cometido el mismo error que cometió Adán. Pero que tuvo la oportunidad, porque nuestro justificante siempre ha sido: es que la mujer que me diste. Adán era un conocedor de lo que sucedía en la creación. Eso no es justificación. Adán estaba en ese momento, su liderazgo estaba siendo probado. Y Adán pudo haber dicho: ¿sabes qué, Eva? Ven, chiquitita, quiero hablar contigo en privado. Y corregirla antes de cometer también la falta como líder. Pero déjeme decir lo que yo veo aquí. Adán se sometió en lugar de someter al diablo. Y esa fue la misma estrategia que el diablo utilizó con Jesús en la tentación. Todo esto te voy a dar si postrado me adorares. El diablo intentaba hacer que Jesucristo se sometiera, pero sabe que Jesucristo no se sometió a lo que el diablo quería. Y esa es una buena noticia para nosotros, porque en Cristo Jesús podemos alcanzar nuestra plenitud como varones, hablando de liderazgo. Mi hermano, ya no es tiempo de estar afligido si voy a poder ejercer mi liderazgo eficazmente. Yo te digo, en Cristo Jesús, tu liderazgo como varón puede ser restaurado. Eso es lo que creo. ¿Cuál fue la tragedia? Como yo lo veo, la tragedia en el Edén. El liderazgo de Adán se arruinó. Después de caer, después de que Satanás llevó al hombre a la tentación y posteriormente a su caída como líder natural de la creación, lo que trajo como consecuencia es que Satanás tuvo dominio sobre la tierra. Vino la muerte espiritual. Pero yo veo algo más. El liderazgo de Adán fue arruinado. ¿Cómo se arruinó el liderazgo de Adán? ¿Cuántos quieren saber cómo se arruinó su liderazgo? Voy a leérselos. Dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esas eran las instrucciones del Señor con Adán. El hombre tenía instrucciones claras de Dios, específicas de qué árbol podía comer y de qué árbol no podía comer. ¿Y qué hizo Adán para arruinar su liderazgo? Escúchenme, varones.
¿Qué fue lo que hizo Adán para arruinar su liderazgo? Sencillamente ignoró a Dios. Los hombres de plenitud, si quieren ejercer un liderazgo eficaz en sus casas, lo menos que deben hacer es ignorar a Dios. Y usted sabe de lo que he estado hablando, porque a veces es muy fácil para el varón pararse frente a la mujer y pararse frente a los hijos y decirles: miren, aquí yo soy el que mando. Y la mujer no se ríe por respeto, ¿eh? Porque la mujer sabe cuando el hombre le está ignorando a Dios. Bien que sabe la mujer cuando está el hombre, su esposo, su líder, su cabeza, está ignorando a Dios. Ese fue el problema por el cual Adán arruinó su liderazgo. No se puede ser líder si no se toma en cuenta a Dios. ¿Cuántos creen eso? Para eso el Señor nos ha reunido ahora, para ser instruidos en la verdad y que podamos en Cristo Jesús pararnos en el lugar que Dios ha ganado para nosotros. El hombre arruinó su liderazgo cuando escuchó a Eva antes que a Dios. Y la palabra dice: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él. ¿Qué hizo Adán? ¿A quién escuchó? Ahora, ¿es malo escuchar a la mujer? Que no se entienda que entonces vamos a llegar con la mujer y le vamos a decir: ya te callas y no vuelves a hablar hasta que yo te diga. Vamos a hacer lo que Dios dice que hagamos. La consecuencia de que no obedeció a Dios y obedeció a Eva es que, en mi opinión, arruinó su liderazgo. Y usted puede ver en la escritura, después de eso que cometió Adán, su liderazgo no fue igual. Ya no se habla de tener control sobre la creación. Incluso en los versículos que siguen, después de que Adán conoció a Eva y que tuvieron hijos, se ve manifiesto en la primera familia de la tierra una falta de liderazgo. Si usted todavía sigue creyendo que Caín le salió mal a Adán, y si usted sigue creyendo esas cosas tontas de que los hijos salen malos y uno me salió malo y el otro me salió bueno, yo creo que eso radica en el liderazgo de cada varón. Puedes tener el hijo que tienes y formarlo cuando en verdad hay un liderazgo. En mi opinión, faltó el liderazgo de Adán porque estaba arruinado. Ahora, no quiero hablarles solamente de malas noticias. Quiero decirles que la buena noticia es que Jesucristo se levantó y recuperó para nosotros la posición de liderazgo. Y aunque se batalló mucho con respecto al liderazgo, a través de los tiempos han surgido liderazgos, unos buenos, otros malos, otros regulares, otros ni siquiera se parecen a un líder, porque en sus fuerzas el hombre quiso recuperar el lugar que Dios le había dado. Solo en Cristo Jesús el hombre puede recuperar su liderazgo, ser el hombre de plenitud en su liderazgo. ¿Cómo desarrollar liderazgo? Yo pienso, hermanos, escúchenme, yo pienso que todos los hombres Dios los diseñó para que fueran líderes. Dígame. Dios los diseñó para que fueran líderes.
En otras palabras, ya no tienes que cuestionar cuál es tu posición. Tu posición es de líder. Tu condición debe ser la de líder. Y tienes que vivir y tienes que entender esa posición y esa condición que Dios te ha dado para que en el momento que se necesite tu liderazgo, tú puedas ejercerlo correctamente. Por eso déjeme darles algunas cosas para desarrollar liderazgo. Número 1. Lo primero que necesitamos para desarrollar liderazgo es una relación íntima con Dios y su palabra. Yo creo que el liderazgo está y se desarrolla en Dios. El verdadero liderazgo, el que Dios tenía en mente, únicamente se desarrolla en y con Dios. Y mi oración ha sido, hermanos, que un día México tenga un liderazgo conforme al corazón de Dios. Que tengamos un presidente que su liderazgo lo ejerza en y con Dios. Y yo estoy convencido de que eso va a cambiar, hermanos. Nuestra nación va a ser beneficiada. Aun cuando el hombre fue creado a imagen de Dios y se le dio una posición exaltada de liderazgo por encima de la demás creación, su liderazgo, su existencia y subsistencia dependen de Dios en su totalidad. No se puede ejercer liderazgo nuestro en nuestras familias dejando a Dios a un lado. No de acuerdo al modelo. Usted puede creer que usted es un macho, pero macho está muy alejado de lo que estaba en la mente de Dios que un hombre fuera. Dios no quiere machos, Dios quiere líderes. Los veo muy serios. Su existencia y subsistencia dependen de Dios en su totalidad. Cristo no solo recuperó lo que Adán había perdido, sino que nos enseñó lo importante que es permanecer en Él para lograr que seamos efectivos en todo lo que hagamos, incluyendo el liderazgo. Él dijo en su palabra en Juan 15:7, del 5 al 7, dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Incluye el liderazgo. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Este mensaje de Cristo acerca de la importancia de permanecer en Él. Cuando permanezco en Él, entonces Él va a influenciar sobre mi vida en el área del liderazgo. Cuando yo me meto a la presencia de Dios para buscar que mi esposa me vea buscando el rostro de Dios, y que cuando yo salga de la presencia del Señor, ella tema y se estremezca, porque estaba hablando con el jefe, y porque estoy aprendiendo de Él, y porque estoy escuchando lo que Él dice. Y cuando salgo de su presencia, yo puedo fácilmente ejercer un liderazgo conforme el modelo que Dios tenía. ¿Quieres desarrollar liderazgo? Tienes que aprender a desarrollar una intimidad con Dios y con su palabra. Segunda cosa, desarrolla una decisión firme. Yo creo que la ruta al liderazgo comienza con una decisión firme. Una decisión firme de querer llegar a ser todo lo que quiere Dios que usted sea. Liderazgo tiene que desarrollarse. Voy a hablar de esto en un momento, pero el sendero de liderazgo siempre comienza en este punto. Voy a decidir convertirme en el líder que Dios quiere.
Voy a decidir hacer todo lo que Dios quiere que yo sea. Cuando tú decides tomar esta decisión, es algo sorprendente. Pablo dijo: no que lo haya yo alcanzado ya, sino que ni que sea yo perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Pablo decía: todavía no sé si lo he alcanzado, pero estoy decidido a seguir adelante hasta alcanzarlo. Porque el liderazgo se desarrolla. El liderazgo se desarrolla. Josué, cuando confrontó a Israel con respecto a que andaban en idolatría y andaban haciendo cosas que a Dios no le agradaba, Josué los confrontó y dijo: ya sé lo que andan haciendo, ustedes hagan lo que quieran. Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Una decisión tomada por Josué. Usted puede leer la escritura y no se va a encontrar usted que Josué reunió a su esposa y a sus hijos y les dijo: a ver, vieja, ¿tú qué quieres? No le importó lo que quería la mujer. Él dijo: mi casa y yo. Y la esposa y los hijos dijeron: amén. Cuando tomas una decisión en tu casa, ¿no sudas frío? ¿Cuántos sudan frío? Y empiezas a sudar. Y si tienes mujercitas de hijas y vienen a los 13, 14 años: papá, ¿me dejas tener novio? ¿No sudas frío? ¿Qué decisión tomas? Desarrollar liderazgo es desarrollar una decisión firme. Yo voy a convertirme en el hombre, en el líder que Dios quiere que yo sea. ¿Nos falta? Sí, nos falta a todos, ¿verdad que sí? ¿Cuántos reconocen que nos falta? Pero cuando tomas la decisión, no te quedas en el mismo lugar, sino que avanzas. Tercer cosa: desarrolla un espíritu de aprendizaje. Y eso es lo que yo quería mencionarles. Liderazgo es un proceso, hermanos, no una meta. Liderazgo es un proceso, no una meta. Es un viaje, no un destino. En otras palabras, hermanos, para desarrollar liderazgo necesitamos cultivar un espíritu de enseñanza. Si tomamos nuestra posición y hoy aceptamos que somos puestos como cabeza, no quiere decir que ya somos perfectos en liderazgo. Quiere decir que estamos trabajando para desarrollar cada vez más nuestro trabajo de líderes con nuestras familias. A veces nos cuesta trabajo, hermanos. No soportamos cuando la esposa dice algo así como que: debías parecerte a fulano de tal. ¿A cuántos la esposa le ha hecho así? Ahora no se hagan, Ahora resulta que yo tengo la esposa fuera de este mundo. Le voy a decir a mi esposa lo que dijeron, ¿no es cierto? A nosotros como hombres nos pega en nuestro orgullo cuando la esposa te dice: mira, aquel sí le abre la puerta a su esposa. Mira, nos revienta, ¿verdad? Nos revienta.
Y nuestro orgullo muchas veces nos hace no acercarnos a las personas adecuadas para seguir aprendiendo. ¿Está comprendiendo lo que estoy diciendo? Desarrollar un espíritu de enseñanza, de aprendizaje, quiere decir que yo me junto con personas que pueden aportar para mi liderazgo. Si tú te comparas, o bueno, no tú, si yo me comparo con Ray, me falta mucho para ser un líder. Pero si me comparo con el pastor Santiago, también me falta mucho. Había una persona, no me queda casi tiempo, pero había una persona, se casó. Su lugar de reuniones, su esfera de reuniones incluía puros solteros. Él era el único casado. ¿Y sabe cómo hicieron sentir a ese hombre? No, mano, es que tú ya le hiciste, tú ya te casaste. No, mano, es que tú, no, hombre, tú tienes que trabajar tú tienes una familia. No, y tú ya le compraste una casa. Oh, no, tú y tú. Y lo hicieron sentir así de ese tamaño, ¿eh? Yo vi eso un problema y le dije, ¿sabes por qué? ¿Por qué no te juntas con hombres casados? Y cuando se juntó con hombres casados, empezó a detectar su verdadera condición. Había otros que ejercían su liderazgo de una manera mejor. Desarrollar un espíritu de aprendizaje no nos quita la hombría, hermanos. ¿O sí? Tenemos que ir entonces nosotros desarrollar ese espíritu. La persona que quiere ejercer ese liderazgo siempre está en ese viaje. Y ese viaje te permite encontrarte con nuevos retos de competencia, de perfeccionamiento. La habilidad de liderazgo puede ser perfeccionada, pulida y desarrollada en toda su totalidad. Yo quiero aprender. Si no lo estoy haciendo no lo estoy haciendo bien, quiero aprender cómo se hace. Si no lo estoy haciendo completamente bien, quiero aprender de otros. Y yo quiero, hermanos, yo quiero decir esto: liderazgo se desarrolla. Y usted fue escogido por Dios para ejercer una posición de liderazgo. ¿Ha escuchado usted frases como estas? Hay personas que envejecen pero nunca crecen. O frases como: murió a los 30, lo enterraron a los 70. ¿Quiere que le explique eso? A los 30 ya no quiso aprender más. Y todavía vivió otros 40. Cuarta cosa: desarrolle un espíritu de servicio. La razón de nuestra existencia es servir. Y el hombre que sirve a los demás aspira a ser un verdadero líder. Cristo es nuestro modelo. Cristo vino a servir y nos dejó ejemplo. Es nuestro modelo perfecto. Hace rato lo decía el pastor Santiago. Es nuestro modelo perfecto. Cristo dijo en su palabra: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Un verdadero líder practica el servicio. ¿Me están escuchando? Debemos entonces buscar las oportunidades de ayudar a los que tenemos a nuestro alrededor.
¿Qué estás haciendo tú en tu posición de liderazgo por tu esposa para que se convierta en una persona mejor? ¿Qué estás haciendo tú para que tu esposa se convierta en una mujer aún más espiritual? ¿Qué estás haciendo por tus hijos? Esto tiene que ver con servicio.